terrorismo de Hamás y sobre todo cómo vaya respondiendo Israel en los días y semanas por venir, va a ser como una granada de fragmentación con esquirlas en muchas direcciones. Es decir, va a tener un impacto no solo regional, sino va a tener repercusiones y efectos internacionales globales. Y una de esas esquirlas donde más va a pegar es en Estados Unidos y en la próxima elección presidencial estadounidense. Joe Biden, quien volvió anoche de Israel después de una visita relámpago para reunirse con el primer ministro israelí Netanyahu. La intención era también en la capital jordana, en Amán, tener una reunión con el presidente egipcio, el presidente jordano, el primer ministro jordano y el rey jordano y el líder de la autoridad palestina, el presidente Abbas, pero a raíz del estallido que se convirtió en un fútbol narrativo y de propaganda durante buenas 24 horas hasta que ha empezado a trascender que efectivamente no es un ataque israelí, ha sido un cohete lanzado por otro grupo militante palestino que no dio en el blanco, cayó en territorio de la Franja de Gaza en lugar de cruzar hacia Israel. Pero ese evento dinamitó la posibilidad de ese encuentro importante que hubiese significado el que el presidente estadounidense, además de reunirse con su homólogo israelí, se hubiera podido reunir con el rey jordano, con el presidente de Egipto y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Habiendo dicho esto, me parece que hay que subrayar que este conflicto llega en el peor momento para las necesidades políticas y la narrativa electoral del presidente Biden. Es decir, Biden no necesitaba esto en este momento por varias razones. Primero, porque la diplomacia estadounidense, que hay que decirlo, al igual que con Ucrania, ha estado trabajando, me parece, de manera eficaz, discreta, equilibrada, arropando a Israel, pero también buscando presionar a Israel para que abra los suministros de agua, por ejemplo, a la Franja de Gaza, trabajando con Egipto, presionando a Egipto para abrir un corredor humanitario desde Egipto hacia la Franja de Gaza, mandando señales a otras naciones en la región y fuera de la región de que no busquen cilindrear el conflicto y aumentar las posibilidades de que se convierta en un conflicto regional. Creo que eso hay que subrayarlo, pero es evidente que en este momento toda la diplomacia, todos los esfuerzos de la diplomacia estadounidense estaban enfocados en fortalecer a Ucrania en su intento por repeler la agresión rusa en territorio ucraniano, en momentos en donde además finalmente parecen haber visos importantes de avance en la ofensiva ucraniana, donde crecientemente Europa, el equipamiento militar que Estados Unidos, la OTAN ha estado haciendo llegar a Ucrania, están empezando a tener un impacto en momentos en donde van a entrar en acción los primeros caza F-16 que Occidente ha provisto a Ucrania. Entonces, digamos, es un distractor porque, sobre todo en momentos en donde Estados Unidos está profundamente dividido entre los demócratas y los republicanos, el Partido Republicano convirtiéndose crecientemente en un partido que se ve el ombligo, que está recurriendo a una, digamos, visión añeja, en una de estas tensiones añejas en la política exterior estadounidense, que es el aislacionismo, en momentos en donde la Cámara de Representantes está acéfala como resultado de este grupo talibán al interior del Partido Republicano, extrema derecha, que está reventando, está defenestrando a sus propios líderes en la Cámara de Representantes, en momentos en donde Estados Unidos evidentemente estaba buscando generar mayores apoyos en la comunidad internacional a Ucrania. Este conflicto llega en mal momento porque además el apoyo de Estados Unidos a Israel hará y está haciendo que muchos otros países del mal llamado sur global, ahora por las posturas de apoyo y arropamiento estadounidense a Israel, sean menos proclives a también apoyar a Estados Unidos con respecto a Ucrania y a la agresión rusa. Entonces ahí tienes una primera derivada. La segunda, evidentemente, es que todo esto le cae como anillo al dedo a China y a Rusia. No es coincidencia en una cumbre que ya estaba planeada, pero de la iniciativa de la Ruta de la Seda de China que se llevó a cabo en Beijing, a la que fue Putin. Hay que recordar, China no es integrante de la Corte Penal Internacional y por lo tanto la orden internacional de arresto que priva sobre Putin
emitida por la Corte, China no la iba a ejecutar. Putin estuvo en China, pero pues el lenguaje corporal, las imágenes, las sonrisas de todas las fotos en donde salen juntos Xi Jinping y Vladimir Putin, pues lo dicen todo de cómo este conflicto pues, es un distractor que les viene como anillo al dedo, es un tema más que va a ocupar la banda ancha diplomática, estratégica, militar de Estados Unidos. Tercero, porque esto puede tener un impacto económico importante para la economía global, para la economía estadounidense. Hay que recordar que con las comparaciones que se han hecho con este ataque, con la guerra Yom Kippur en 1973, fue precisamente en 1973 que en respuesta al apoyo que Estados Unidos y Occidente dan a Israel para repeler la invasión jordano-egipcia a territorio israelí en el 73, que los países árabes en la OPEP inician un embargo contra Occidente, embargo petrolero, que lo que genera son pues, una buena década en los 70s de esta inflación, es decir, elevados niveles de inflación, elevados niveles de desempleo y con nulo o muy poco crecimiento económico. Y precisamente el impacto que este conflicto en este momento en Medio Oriente pudiese tener, sobre todo si se vuelve regional, involucra a otros actores regionales, Irán, Jordania, Egipto, etcétera, es que esto puede volver a detonar un alza brutal en los precios de petróleo que en este momento en la economía global cambien la dinámica y la tendencia, sobre todo la economía estadounidense, en momentos en donde Biden pues está cacareando el famoso Bidenomics y los impactos y las secuelas de las iniciativas de ley que ha aprobado, que hacen y que explican la diferencia entre los niveles de crecimiento y empleo que estamos viendo en Estados Unidos y, por ejemplo, lo que estamos viendo en Europa. El otro tema quizá fundamental son estas profundas fisuras al interior del Partido Demócrata en torno al apoyo a Israel. Durante la última década se ha venido dando un cambio tectónico importante al interior del Partido Demócrata, sobre todo en generaciones jóvenes, de creciente apoyo a Palestina, creciente crítica, sobre todo con este gobierno de derechas de Netanyahu, a las posturas israelíes, sobre todo en los territorios ocupados. Este es un momento en donde este tema y cómo se posicione o no la administración Biden puede tener un impacto en profundizar fisuras entre alas más progresistas del Partido Demócrata y la administración, en momentos en donde el presidente va a tener que garantizar un frente unido de su partido camino al 2024. Esto no quiere decir que el Partido Republicano también esté exento de este tema en particular y de cómo puede jugar este tema al interior de Estados Unidos. Hay que solo ver las declaraciones que hizo Donald Trump criticando a Israel y alabando a Hezbollah, calificándolos de ser muy agudos, muy abusados, que sobre todo para la base evangélica de apoyo a Trump, que es brutalmente pro-israelí, puede también tener allí secuelas e impactos para el Partido Republicano yendo adelante. Al final del día, ustedes habrán oído esta frase de la sorpresa de octubre. Es referencia a eventos que ocurren justo en la antesala de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un mes antes, cuando se típicamente va a las urnas en noviembre, acuñada en 1980, cuando la debacle sobre los rehenes estadounidenses en Irán, precisamente en la embajada estadounidense en Teherán, cambiaron la dinámica de la elección presidencial entre Carter y Reagan. Pues de alguna manera tenemos una sorpresa de octubre, es decir, un factor exógeno, generalmente internacional, que puede impactar la relación en Estados Unidos. Nada más que a Joe Biden esta sorpresa de octubre le llega un año antes de la típica sorpresa de octubre, que es, digamos, a semanas de las elecciones y de que los estadounidenses vayan a las urnas. Veremos cómo juega en su favor o en su contra, cómo juega en favor de Biden o no, el liderazgo que ha demostrado y cuáles pueden ser las secuelas, los impactos económicos de lo que pueda ocurrir, sobre todo dependiendo de cómo reaccione Israel en los próximos días y semanas, y si tenemos ante nosotros o no el conflicto, el espectro de una confrontación bélica más regional que impacte la economía.